Bienvenidos, yo soy Gonzalo Vaquero Sanz, médico y divulgador sanitario, y esto es Código Médico, un podcast de médicos y paramédicos creado por Mutual Médica, una mutualidad non-profit que lleva en su esencia la sostenibilidad al reinvertir los beneficios en el bienestar integral del médico. Código Médico, capítulo 4. Ahora más autocuidado que nunca, con el doctor Carlos Cenalmor Aparicio. La cantidad de médicos con problemas de salud mental es enorme, sufriendo de cuestiones como depresión, trastornos de ansiedad o burnout. El COVID, desde luego, que no ayudó, igual que tampoco lo hacen las condiciones laborales o el contexto que pueden rodear a muchos médicos. Y en este sentido es fundamental el autocuidado. Tenemos con nosotros a una de las voces más autorizadas en torno al autocuidado y la salud mental, Carlos Cenalmor. Carlos es psiquiatra, psicoterapeuta y es autor del libro El síndrome de burnout, que es el primer libro publicado por una gran editorial en el que se habla de una forma divulgativa acerca del problema del exceso de estrés laboral y cómo evitarlo. Y tenemos muchísima suerte de contar contigo, Carlos. Bienvenido. Hola, Gonzalo. Encantado de estar aquí y de poder hablar este tema con nuestros compañeros médicos. Tú, además de ser un experto en este tema, hay un asunto que te hace más especial todavía, que es que has pasado por esto, que tú has tenido problemas con relación al burnout, sobre todo, y me encantaría que nos contases brevemente tu historia en este sentido, cómo fue tu trayectoria, cómo has terminado ahora ayudando a otros médicos que están pasando por esto. Sí, pues bueno, yo he tenido varias crisis de burnout, ¿no? Y por eso pues me dedico a este tema. Y diría, bueno, que la principal, tuve dos muy importantes, ¿no? Una fue cuando trabajaba en un gran hospital en Madrid, como psiquiatra allí. Y ahí lo que observaba era que, bueno, además de que yo tenía burnout, pues todos mis compañeros también. Pero el tema es que nadie se daba cuenta, ¿no? Es que era como algo normalizado y aceptado, la carga de estrés tan grande que teníamos y el estilo de trabajo que teníamos, que al final se volvía muy autodestructivo, afectaba a nuestra salud, pero lo normalizábamos, ¿no? Y de hecho buscabas la causa de ese malestar que tenías pues en otros problemas, ¿no? De la vida, o a ver si tengo yo algún problema de salud o de salud mental. Y nadie se daba cuenta de que realmente pues el trabajo estaba siendo el problema principal. Bueno, luego también cuando salí del sistema público y emprendí, ¿no? De manera privada con mi consulta, ahí también tuve otra crisis enorme, porque eso es un gran reto, ¿no? Para los médicos pues, que venimos del sistema tradicional. Pero bueno, sobre todo pondría un poco el hincapié en que el estrés acumulado es algo que los médicos pues, normalizamos, ¿no? Que decimos, bueno, pues es una causa muchas veces de enfermedades y de problemas, pero lo asumimos como algo que no se puede combatir, algo que está ahí, y eso es lo que yo me di cuenta, ¿no? Que dije, lo que más está machacando mi salud es el nivel de estrés que tengo, cómo estoy enfocando mi trabajo, y ahí es donde tengo que poner el foco, ¿no? Para cambiar y mejorar pues, mi estado de salud y mi bienestar, ¿no? Personal. Además, probablemente medicina sea una profesión emocionalmente muy demandante, ¿no? Que imagino que eso puede influir mucho. Y me gustaría también que nos conceptualizaras, antes de seguir aterrizando, un poco tema datos, cuántos médicos pueden estar afectados de estos, porque tú dices que en realidad todos tus compañeros, o casi todos, tenían problemas en este sentido. Sí. Y incluso los estudiantes, cuando yo estudiaba la carrera, muchos tenían problemas de salud mental. Entonces, ¿nos das algunos datos en este sentido? Sí, el burnout se entiende que todavía hay que hacer estudios como más profundos de estos, ¿no? Además que nos estarán escuchando médicos que sabemos de estadística y tal. No es un tema que se haya estudiado con la suficiente seriedad, pero más o menos se estima que el 30% de la población general tiene síntomas de burnout. En colectivos como los médicos hay estudios que hablan de pues, 70%, 80%, o sea, cifras muchísimo más altas que solo se ven en otros colectivos como a lo mejor los directivos o empresarios, ¿no? Gente que está sometida a mucha responsabilidad y a una carga de trabajo muy alta. Entonces, bueno,
estamos hablando de cifras altísimas, más altas con respecto a muchos otros problemas de salud mental, como podría ser la depresión, incluso la ansiedad, que ya de por sí están más altas de lo normal, ¿no?, en los médicos. Porque el burnout se considera una entidad reglada y oficial. Sí, el burnout está en la clasificación internacional de las enfermedades de la OMS, ¿no?, en la CIE 11, y pues aparece ahí como un problema de salud que, de hecho, según va pasando el tiempo, la OMS le va dando como más entidad, ¿no? Digamos, en la última revisión que se hizo, cuando pasamos de la 10 a la edición 11, se le dio una entidad mucho mayor y una claridad como mayor. Y yo creo que, bueno, con el paso del tiempo está habiendo más conciencia de que es un problema de salud y bueno, que es un síndrome, ¿no?, en toda regla, que es lo que es. Y síndrome, bueno, entendiéndolo como conjunto de signos y Exacto. síntomas, todo esto no lo vamos a meter en la definición, pero ¿cómo se puede detectar y cómo lo viste tú en tu propia persona hace algunos años? Vale, un poco para que nos entiendan los compañeros que nos escuchan, claro, por un lado tienes el estrés, ¿no?, el estrés laboral que se acumula en el cuerpo y esta sería un poco la causa. Cuando este estrés es excesivo, aparece el síndrome, ¿no?, de burnout. Aparece este conjunto de síntomas que es un poco como la expresión, vamos a decir, de la enfermedad. Entonces yo lo que me di cuenta, lo que yo sentía, era que iba teniendo cada vez menos energías, que es algo muy característico de este síndrome, como que cada vez te levantas por la mañana más agotado, más cansado, tanto para ir al trabajo como para hacer tus tareas del día a día, ¿no?, y tus responsabilidades. Luego notaba que iba perdiendo también como agilidad mental, que al final sería este agotamiento, pero llevado, digamos, al plano de lo cognitivo. Entonces, cada vez me costaba más concentrarme, tenía más fallos de memoria, me costaba más hacer tareas que antes pues, no me llevaban tanto tiempo, ¿no? Me tenía que concentrar y esforzarme mucho más. Y luego aparece esta parte emocional tan típica del síndrome de burnout, que es que empiezas a desconectar emocionalmente de tu trabajo. Que esto pues en los médicos, que al final solemos ser bastante vocacionales y, como tú decías, hay una carga emocional importante en nuestro trabajo, pues sentir que desconectas emocionalmente de tus pacientes, de la ilusión de tu trabajo, de la ilusión de la vocación, pues por un lado lo acabamos normalizando y decimos, bueno, es lo normal, ¿no? Pues ya paso de todo, pero eso en el fondo es el síndrome de burnout, ¿no? Es parte del síndrome. Y eso yo también me di cuenta que me empezaba a pasar. O sea que, sobre todo, empezaba a empatizar menos con los pacientes y era algo doloroso, porque era como, es que ya no sé cómo hacerlo. Me estoy quemando tanto, ¿no?, me estoy agotando tanto que ya pues no soy capaz de empatizar y ya me da más igual, ¿no?, los problemas de los demás. Y bueno, esto al final lleva a que te deje de llenar el trabajo, ¿no?, que esto es una parte como más profunda, pero en los médicos creo que se entiende bien. El trabajo, una de las cosas que nos puede aportar es un sentido a nuestra vida, ¿no? Nos aporta un propósito, un propósito, ¿no? Que no solo lo debemos buscar en el trabajo, pero bueno, a los médicos nos aporta mucho esto. Y en el burnout empiezas a perder esa sensación de autorrealización del trabajo, ¿no? Y esto es también muy doloroso. Me ha parecido muy interesante el apunte que has hecho de la empatía, porque yo sé que había visto algún estudio, alguna cosa que indicando que se iba perdiendo progresivamente empatía en los médicos. Esto podría estar relacionado con las tasas de burnout, claro. Claro, sin duda, ¿no? O sea, cada vez hay unas tasas más altas de burnout. Luego podemos hablar de las causas, ¿no? Hay unas condiciones también que nos están llevando ahí, pero vamos, sin duda tiene que estar relacionado. Cuéntanos un poco de esto, ¿por qué hay estas tasas de burnout y otros problemas de salud mental en médicos? ¿Es algo más intrínseco a lo mejor, perfeccionismo, autoexigencia? ¿Es algo más extrínseco, contexto, condiciones? Vale, pues aquí es importante decir que, como todo en la vida, todo lo que es importante en la vida no es ni blanco ni negro. Y en la medicina, ¿no? En la medicina y en tampoco la medicina hay... también, ¿no? Nunca es siempre o nunca, ¿no? En el MIR, pues siempre hay grises, ¿no? Y ¿por qué los médicos tienen tanto burnout? Por un lado, sin duda, unas condiciones laborales muy agresivas que están viviendo y que cada vez van a peor, pero también hay que mencionar que son las dos cosas. También mucho tiene que ver con cómo son los médicos, cómo somos a nivel de personalidad, ¿no? Has mencionado la exigencia, el perfeccionismo, y también hay que mencionar algo muy importante, que es que somos personas
con mucha tendencia a empatizar y a ayudar a los demás, ¿no? Y eso hace que pues nos agotemos mucho. De hecho, fíjate, ayer mismo hablaba con una médico, una internista de un hospital de Madrid que está haciendo uno de mis programas para el burnout, y me decía que ella cuando no conseguía, y es una médico ya mayor, me decía que cuando no conseguía ayudar a un paciente o que algo sucedía malo, no iba bien un tratamiento o lo que sea, que ella sufría mucho con el paciente, ¿no? O sea, tenía muy, muy empática. Y claro, ha acabado súper quemada porque no ha sabido poner límites un poco psicológicamente a su trabajo, a las exigencias que le ponían en el trabajo. Es una persona que se ha cargado mucho con las responsabilidades del sistema entero, ¿no? Y de hecho me decía, yo antes veía a los que no trabajaban tanto y me enfadaba con ellos, porque decía, joder, no están arrimando el hombro, ¿no? O sea, bueno, es un poco este perfil en el que mezclas, pues eso, mucha autoexigencia, mucho perfeccionismo, algo que ya somos desde bachillerato, digamos, ¿no? O los estudios antes de selectividad, que en la carrera nos lo potencian más todavía, y eso, pues cuando llegas al mundo laboral, que es un mundo muchísimo más complejo, más difícil, ¿no? Con más cargas emocionales y de responsabilidad, pues nos acaba desbordando. Pero bueno, sin duda hay que mencionar que eso, las condiciones laborales muchas veces lo que nos llevan es a frustrarnos, ¿no? Porque tú sabes que podrías ayudar bien a tus pacientes con más tiempo, a lo mejor, o con más recursos, y al no tener eso, pues, te agota muchísimo, ¿no? Y te frustra mucho. Y luego, bueno, te van a hablar tema guardias, salarios, etcétera, ¿no? Y tema factores de riesgo, porque has comentado esta compañera, se suele decir a lo mejor que intensivistas, internistas, como decías, pueden ser más propensos a sufrir este burnout. ¿Hay algún factor de riesgo? Pues, por ejemplo, la especialidad o, por ejemplo, el sexo, hombre-mujer. No sé si hay algún factor de riesgo conocido. Se ve que es más frecuente en mujeres. Yo creo que no lo sé, ¿no? Pero relacionado con que las mujeres luego llegan a casa y a día de hoy todavía tienen como mucha más carga mental, el cuidado de la familia y de la casa y demás. O sea, como que pueden desconectar menos. Y luego siempre va a aparecer más el burnout en especialidades o en lugares, porque a veces depende mucho, pues, del hospital o del centro de salud en el que estés, más que de la especialidad, en los que haya, pues, mucha carga de responsabilidad, mucha carga de trabajo y pocas herramientas o poco tiempo, pocos recursos, ¿no? Y el tiempo, lo que sea, para hacerlo bien. Entonces, cuando empiezas a mezclar eso y empieza a subir, tanto la carga de responsabilidad como la falta de recursos, pues se empieza a disparar, ¿no? El burnout. Yo lo he visto, o sea, hoy en día se ve mucho en médicos de atención primaria, por ejemplo, pero mira, el otro día también estuve hablando con una cirujana que se dedica al tema de trasplantes, por ejemplo, y me pasó de hecho un artículo de tema de trasplante hepático en España y había muchísimo burnout, ¿no? en ese sector, o sea que puede aparecer en muchos sitios. Qué fuerte. Quiero que ahora entremos un poco en tema de herramientas que decías. Ya hemos dejado claro que los factores externos, como las condiciones, son muy importantes o los más importantes, y en este sentido herramientas externas como la propia Fundación Mutual Médica, que es una mutualidad non-profit que vela por el bienestar de los médicos, desde luego que pueden ayudar muchísimo. Pero desde el papel del propio individuo, del autocuidado, ¿qué pueden hacer los médicos? ¿Qué le recomiendas tú a todas estas personas que dices que trabajan contigo? Sí. A ver, simplificando mucho, porque esto da para mucho, ¿no? De hecho, de eso mi programa dura 3 meses. Te hemos traído aquí para que hables, o sea, claro. Puedes contarnos. Vale. Pero bueno, hay que tener en cuenta... A mí me gusta dividir esto como en las 3 dimensiones de la persona, ¿no? La parte corporal, la mental y la más, digamos, espiritual. Entonces, a nivel corporal, los médicos muchas veces no nos sabemos cuidar, ¿no? Pensamos que por haber estudiado medicina, que en el fondo medicina estudias la ciencia de curar la enfermedad, pero muchas veces no estudias la ciencia de cuidar tu cuerpo para que no enferme, ¿no? O sea, a veces se nos escapa. Estudiar la enfermedad, no la salud, ¿no? De algún modo. Eso es, ¿no? Entonces, bueno, cuidar nuestro cuerpo es fundamental y hay pues muchas cosas que ya sabemos pero que no hacemos, como el tema del deporte, el tema de cuidar el descanso, ¿no? Cuidar el sueño, que es que cuanto más lo estudio
más me impresiona lo importante que es, ¿no? Y también me impresiona cómo los médicos descuidamos el sueño, ¿no? Y nos lo machacamos. Cuidar nuestra nutrición, tener una nutrición equilibrada. Bueno, todo esto es muy importante. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es nuestro mayor enemigo a la hora de cuidarnos muchas veces? A la hora de cuidar nuestro cuerpo, pues nuestra propia mente es el enemigo, ¿no? Porque nuestra mente nos dice, bueno, pues que no es lo prioritario, que primero tengo que acabar de ayudar a otras personas o que tengo que acabar ese paper que me han pedido en mi servicio, y priorizamos muchas otras cosas que si no trabajamos un poco a nivel mental nunca vamos a ser capaces de priorizar el autocuidado, ¿no? Entonces yo siempre recomiendo que la gente ponga el foco en la mente, en trabajar su propia personalidad. Es algo que yo trabajo mucho, ¿no? Con mis pacientes y en mis programas, y que se puede hacer de diferentes maneras, ¿no? También a través de lecturas o yendo a terapia, en fin, ¿no? Pues hay muchas herramientas en este sentido. Y luego esta parte espiritual, para mí la conecto más con volver a conectar con el sentido de lo que hacemos, ¿no? Con la autorrealización. Y una pregunta muy importante es, bueno, pues ¿cómo puedes mejorar tu rumbo laboral para que te vuelva a reconectar con la ilusión y con lo que tú realmente deseas, ¿no? Y lo que realmente quieres hacer? A veces parece que nos tenemos que quedar toda la vida en el mismo sitio, en el mismo hospital o haciendo el mismo tipo de trabajo. Y, joder, los médicos tenemos un rango de posibilidades laborales enorme, ¿no? Que parece que solo hay una cosa. Totalmente. Y, bueno, no es estar abierto, ¿no? A cambios, a opciones. Y esto yo creo que es importante para mantener la ilusión y, bueno, y ese sentido, ¿no? Esa conexión de sentido con el trabajo. Incluso desde un punto de vista bastante pragmático, y aunque suene a cliché, desde luego no puedes ayudar a otros si tú no estás bien. Eso es clave. Y todos estos médicos profesionales que acuden contigo, imagino que tienen una voluntad muy grande por ayudar a sus pacientes y recordarles esto, que no pueden ayudar a otros si ellos no están bien, puede ser un mensaje muy potente. Exacto, sí, ¿no? De hecho, yo creo que el médico siempre tiene que hacer ese camino de darse cuenta que la herramienta es el mismo, ¿no? Y que si la herramienta no está bien, pues de poco va a servir, ¿no? Lo demás. Y de hecho, en el fondo, ese es un buen resumen de lo que es el burnout. Al final, la herramienta se va deteriorando porque no te cuidas y entonces acabas perdiendo la empatía, perdiendo las ganas, incluso ya perdiendo la energía física y mental, ¿no? Para hacer bien tu trabajo. ¿Dirías que hay estigma aún en salud mental y en los médicos, y incluso en esta comunidad de profesionales que somos los médicos, hay estigma? Yo creo que sí que lo hay. Por un lado, porque en esa personalidad de la que hablábamos, uno de los mensajes es que tenemos que ser fuertes, ¿no? Y que un médico ya debería saber cuidarse y cuidar de su salud él solito, ¿no? Sin pedir ayuda. Y luego, pues eso, ¿no? Que un médico pues tiene que aguantar lo que le echen, las horas de trabajo que le echen, porque tiene mucha vocación y porque es muy inteligente y todo esto. Entonces, claro, aceptar que tienes un problema con el estrés o un problema de salud relacionado con el trabajo para un médico es especialmente duro, más que en otros sectores, sin duda. Y yo creo que el estigma viene sobre todo de ahí, como de esa creencia de que tenemos que ser fuertes y que si algo está yendo mal es que estamos haciendo algo mal nosotros o yo qué sé, ¿no? Que tenemos un problema, cuando muchas veces es que es una reacción natural de nuestro cuerpo pues a una situación pues que no es razonable, ¿no? Que es muy antinatural. Exacto, o sea, es una reacción que nos ha permitido evolucionar y sobrevivir, y que simplemente si las condiciones externas nos superan, pues es lo lógico que reaccionemos de este modo, con la despersonalización, con pérdida de interés, con todo esto. ¿Y cómo evoluciona la gente en programas como el tuyo o en terapias para salud mental, burnout? ¿Los médicos suelen evolucionar bien? ¿Cuál es el pronóstico más o menos? Yo suelo ver que evolucionan muy bien, porque cuando ya un médico ya da el paso de pedir ayuda, ya suele ser que lo tiene claro, ¿no? Que realmente va a hacer cambios, que no te va a marear, ¿no? Y yo veo que los médicos, pues eso, que hacen mis programas, en general hacen cambios muy bestias en un tiempo corto. ¿Cuánto más o menos? Pues en 3 meses o menos hay un cambio muy importante. Vamos, y ahora mismo en mi programa tengo como a 5 médicos. En este momento no es solo para médicos el programa, pero que suele haber bastantes.
joder, se nota el cambio. Entonces, bueno, ahí en ese sentido mi mensaje desde luego es de esperanza, o sea, de que si alguien está con burnout, siente que se siente identificado con estos síntomas que estamos diciendo, que, joder, por supuesto que se puede cambiar, incluso aunque lleven años así, porque muchos llevan 10 años, 15 años, 20 años, algunos me dicen, yo desde la universidad, ¿no? Estoy quemado. Por supuesto que se puede cambiar y, joder, es entrar a trabajar en estos planos, ¿no? De los que estamos hablando, esa parte corporal, mental y también un poquito más profunda desde esa autorrealización. Qué importante. Carlos, para ir terminando, nos vamos a centrar en esto último que has comentado, en la universidad. ¿Qué mensaje lanzarías a los estudiantes de medicina en relación al autocuidado y la salud mental? Pues que no hagan caso del mensaje que les dan a veces en la universidad. A veces, ¿no? A mí desde luego me lo daban, que era ese mensaje de que la medicina tiene que ser tu vida, ¿no? Y no es así. O sea, la medicina tiene que ser una parte de tu vida, que va a ser una parte importante porque somos médicos, pero como decía Letamendi, que era un catedrático de medicina, ¿no? El que solo sabe de medicina, ni de medicina sabe. Es decir, un médico necesita ser equilibrado y tener esa parte médica, pero tienes que desarrollar otras facetas de tu vida y sobre todo tienes que aprender a cuidarte para el día de mañana ser una persona equilibrada que pueda ayudar equilibradamente, ¿no? A sus pacientes. Entonces, el camino para esto es cuidarte, aprender a cuidarte, priorizar otras facetas de tu vida, tu ocio, otras inquietudes que tengas, el cuidado de tu cuerpo. Y eso es lo que en el futuro más va a ayudar a la gente que se encuentre contigo. Qué importante. Qué bien, Carlos. Pues un placer tenerte con nosotros. Un gustazo, Gonzalo. Muchas gracias. ¿Te has quedado con ganas de más? Escucha todos los capítulos en mutualmedica.com, en el apartado de Código Médico Podcast. Un podcast de Mutual Médica, la mutualidad de los médicos.